Muy bien, estamos con Fernando Tuesta. Yo me estoy riendo porque yo regularmente voy al Chifa con Fernando Tuesta, aunque les parezca increíble. Y yo creo que vamos muy seguido, Un grupo. un pequeño grupo de personas que conversan sobre política nacional, y habremos ido, pues, no sé, 4 veces al año. Por lo menos vamos. 3 o 4, ¿no? Cada uno paga su parte, por si acaso. Nadie nos regala nada, no nos llevamos los cuadritos Claro, tampoco. nada, ni Pero caramelitos. no se me ocurriría haber ido 19 veces al mismo Chifa. Por más rico que sea, porque Sí, vamos a no. uno muy rico, no a ese, a otro. No, pero qué cosa tan rara, ¿no? Sí, pues, pero bueno. Vamos a ver qué Cada pasa. uno tiene su estilo, ¿no? Por lo visto. Por lo visto. Vamos a hablar de elecciones. Faltan pocos días y hay más dudas que certezas en nuestro público. Primero repasemos la super cédula, porque la primera vez que yo escuché esto de que teníamos que votar 12 veces fue justamente comiendo en el Chifa con Fernando Tuesta, que él me lo explicó con toda paciencia. Yo quisiera que se lo expliques al público. ¿Por qué tenemos que votar 12 veces? Porque hay 5 elecciones concurrentes. Y eso es algo que tiene que entender la gente. Es un solo proceso, pero son 5 elecciones concurrentes, simultáneas, que están concentradas en una sola cédula. Cada elección es independiente una de otra. El resultado de uno no afecta el resultado de la otra elección. Pero además, gracias al Congreso, se ha reintroducido el voto preferencial. Y entonces hay 2 votos preferenciales para diputado, 2 votos preferenciales para los que aspiran al Senado, pero en circunscripción nacional, y un voto preferencial para los que provienen de regiones, pero además 2 votos preferenciales para Parlamento andino. Dicho esto, seguramente ya se habrán confundido. Muy confundidos. Ya, entonces, si es que tú quieres hacer uso de tu derecho de votar por todo lo que te ofrecen, tienes que hacer 12 marcas. Marcas, o sea, marcas. o hago la X o pongo los números. Así es. Ahora, yo puedo votar independientemente en Así cada es. elección como yo quiera. Yo puedo votar solo por presidente y no votar en nada más. Así es. O puedo votar solo por senador y no votar, o ir votando, no voto Parlamento andino, ¿no? Es probable que por la confusión que ocasiona esto, cuando se enfrente la gente a tremendo sabanón, va a empezar votando por presidente y conforme pase a las siguientes columnas, probablemente abandone. Y yo creo que los votos nulos, blancos van a crecer conforme se va avanzando. Ahora, mucha gente te dice, yo tengo miedo de malograr mi voto. Entonces, ¿es posible que haya voto nulo en presidencia, pero no en Senado? Es decir, yo me equivoco en Senado, pero eso no invalida mi voto a la presidencia, ¿o invalida todo mi voto? Bueno, acá hay que aclarar porque normalmente se habla del voto nulo y viciado. El voto viciado es aquel voto que tú voluntariamente quieres, Claro, yo garabateo. así garabateas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú garabateas toda la Claro, cédula, ahí sí todo. las cinco están como votos nulos. Digo nulos porque si tú marcas mal, pero tú crees que has votado bien, en el momento del escrutinio se considera un voto anulado. Ya. Todos van al cajón de nulos, en realidad. Todos van al Si cajón de tú nulos. quieres anular o viciar toda la cédula, harás pues una marca que atraviese Ya, pero todo. por ejemplo, yo voto muy bien, pero en Senado me equivoco porque me han dicho que son 2. Claro. Entonces marco de un partido y de otro partido. Ya, eso solamente anula esa columna. Ya, ok. Como comenté, cada columna es independiente y los efectos, y no tienen efectos en el resultado de la otra columna, Ahora, la valla, el umbral. el umbral. Es que el término es umbral. Valla es un peruanismo. Bueno, pero Es el como umbral, tantos hay, como sí. tantos. 5% y además tienes que sacar 3 senadores y 7 diputados. Muy bien. Ese umbral no se aplica a la elección presidencial, se No. aplica a la elección parlamentaria. Pero eso quiere decir que tengo que sacar más de 5% en cada una de las 3 elecciones. Ya. Hay 2 cosas. En la parte presidencial,
en realidad existe un requisito. Para ser elegido presidente tienes que tener el 50% más uno de los votos. Así es. Eso sirve para la parte presidencial. Así es. Para la parte de la Cámara de Diputados, tienes que obtener efectivamente el 5% de los votos válidos. ¿Qué son los votos válidos? Son todos aquellos votos que registran los partidos, sin nulos y blancos. Exacto. Entonces se porcentualiza bajo ese universo. Tienes que sacar 5%. Pero además, tienes que sacar el 5% de los escaños de la Cámara. El 5% de la Cámara de Diputados, que es de 130, es 6.5. Se redondea 7. Es por eso que tienes que cumplir las dos condiciones para que ingreses a la Cámara de Diputados. Ahora, Por ejemplo, pero termino con el pero el ejemplo. 5% ¿de qué? ¿De la elección a Senado? ¿A No, diputados? por eso estoy hablando primero de la Cámara de Diputados. Ya, ok. Ya, la Cámara de Diputados. 5% de los votos válidos, 5% de los escaños, que es 7. Tienes que cumplir las dos condiciones. Podría ser que tú obtengas en la suma de todos los votos de las regiones de diputados, todos a nivel nacional, 7%. Y obtienes 6 diputados. No entras. A la inversa, puede que tú saques 4.99 de votos y obtienes 8. No entras. Tienes que cumplir las dos condiciones. Ahora pasas al Senado. Esto no tiene nada que ver con el Senado, porque puedes ingresar a la Cámara de Diputados y no puedes ingresar necesariamente a Senado. Puedes entrar al Senado y no necesariamente, porque, como repito, cada elección es independiente. Y ahora viene el tema del Senado, que es un poquito más complejo y hay una interrogante que no está resuelta. El Senado está compuesto por 60 escaños. 30 se eligen por circunscripción nacional. No es Senado nacional, sino es circunscripción nacional, porque el Senado es único. Y además tienes los otros 30 que se eligen por circunscripciones regionales, que es uno por cada uno, salvo Lima, que es 4. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el umbral? Allí no está preciso. Ese es el problema. Ahora, sin embargo, hay una lógica que debe primar. Debe sumarse los dos, ¿no? Se tiene que sumar, porque es una sola Cámara, los votos de ambos lados y de ese universo sacar el 5%. ¿Cuál es el 5% de los escaños? Porque es la misma regla. ¿Cuál es el 5% de los escaños de senadores? De 60 es 3. Ahora, los 3 podrías conseguirlo así. 2 de la circunscripción nacional y 1 en el otro lado. Suman 3. Ese es lo lógico. No sería pertinente independizar uno de otro porque es una sola Cámara. Claro. ¿No? Pero no está definido. Digamos. ¿Y por qué el jurado no define eso de una vez? Es importantísimo. Eso, como otras cosas, no están definidas. Eso es importantísimo. Lo tiene que definir y yo antes de la elección. espero que el jurado resuelva en el sentido que te señalo. Claro. Que te señalo. Es lógico. Porque es lógico, pero a veces, bueno, la lógica no es lo que Ahora, impera. ¿es posible que un partido que no gana la presidencia llegue a la Cámara de Diputados y no tenga senadores? Así es. Es perfectamente posible. Totalmente. Total. Es más, yo tengo una simulación que estoy terminando ¿De y te hacer? lo voy a enviar y lo voy a hacer público. Ahí sí, yo pensé que tenías que tener las dos. Por ejemplo, es el caso del Partido Morado en el 2021. Exactamente. Si uno aplicara las reglas de ahora al 2021, el Partido Morado no entraba a diputados, sí entraba a senadores. Ok. Sí entraba a senadores, ¿no? Entonces, es, repito, perfectamente posible, porque además lo que tenemos es que diputados tiene 130 y senadores tiene 60, ¿no? Entonces, digamos, poco menos de la mitad. Y va a depender mucho, obviamente, de la dispersión del voto. Lo que va a ocurrir, asumamos que esta dispersión se mantiene, ¿ya? Más o menos se mantiene. Lo que va a ocurrir es que igual van a entrar muy pocos. Yo he hecho simulaciones del 2001 y me sale que, tal como están las cosas, salvo que haya una brusca variante de la intención de voto, van a entrar 5 o 6 partidos. Claro. Como hay 38 listas
al presidente 36, pero digamos 38 que compiten en el Parlamento. Si entran 6, tú tienes 32 que no tienen representación. Entonces, ¿qué pasa en esto de lo que estoy explicando? Cuando digo, por ejemplo, sacan tantos y no entran, ¿qué pasa con esos tantos que ganó el partido? Bueno, los que entran, digamos 5 o 6, se redistribuye todo y esos 5 o 6 salen ganando de todo. Ahora, cuadros chinos. Claro, todo. más que al experto en elecciones, al sociólogo le voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿Tú no crees que sabiendo ya la población que estamos ante una trampa, porque esto es un truco organizado por el Congreso para fragmentar el voto, una semana antes de las elecciones, la gente los votos se digan, bueno, yo quería votar por Pepe y la verdad es que Pepe no va a pasar. Y yo no quiero que me pase esto, que mi voto sea inútil. Sí. Entonces mi voto no puede ser inútil, tiene que servir para algo. Por lo menos para detener a Juan. Entonces ahora voto por Pedro, para que detenga a Juan. Se ha ocurrido. ¿Se ha ocurrido? Se ha ocurrido y ahora creo que va a ocurrir más por lo que tú señalas, por la confusión. Creo que va a ocurrir dos situaciones. Uno, quizá la gente ya no cruce tanto el voto, porque, por ejemplo, y esto quizás no se tenga todavía en cuenta, ¿cuál es el orden en la cédula? El orden es por sorteo. Así es. Va a ser el 13 de febrero. Pero primero se sortean por bloques, el bloque de alianzas y el bloque de partidos. ¿Cuántas alianzas hay? 3. ¿Cuántos partidos hay de los que quedan? 35. Sumado 38. Entonces se sortea. Supongamos que primero salen las alianzas. Van a ser ubicadas 1, 2, 3. O sea, las alianzas se ven beneficiadas. Tienen ventaja. ¿Por qué? Ventaja óptica. Porque son pocas. Exacto. Entonces, si además luego se sortea y una de estas agrupaciones sale con el número 1, se gana la tinca. La tinca. Totalmente, el número 1. Pero imagínate que tu partido en el sorteo saca el número 26, con una sábana de este tamaño, donde por más que ¿Eso se ha existe el estudiado? esfuerzo, ¿Hay evaluación sobre eso? La OMP entiendo yo que ha hecho simulaciones. No, porque del pasado, porque nadie se acuerda qué puesto ocupó en la cédula lo que el pasa personaje es que por el que votaste. máximo ha habido 18-20. 18-20. A la hora hemos entrado con 24 que se van retirando, sí, claro, y hemos terminado con 18-20. Sí. En cédula, ¿no? Sí, en cédula. Y en cédula con varios retirados ya. Sí, claro. Pero ese es otro tema, tenía la pregunta. Y ahora no tienen ningún incentivo para retirarse, ¿no? No, porque si te retiras pierdes la inscripción. Y si pierdes la inscripción, pierdes la inscripción. O sea, que ¿para qué? Claro, o sea, mira, lo único, imagínate que yo soy un partido que estamos en marzo y no tengo ninguna posibilidad, lo que haces es abandonar, ¿no? O sea, ya formalmente claro, hay no una gastas, no hace o nada. eso lo hace cada uno quizá individualmente. Claro. Pero, digamos, antes tú te podías retirar para salvar mantener la inscripción. Ahora eso ya no es posible. Muy bien, una pregunta al público. Adelante, por favor. ¿Qué sucede si solo marco por presidente y dejo otras casillas en blanco? ¿Ningún problema? Pasa nada. No pasa nada. No, tu voto vale para porcentualizar lo de presidente. Y el resto queda como voto en blanco. Claro. Ahora, podría ocurrir algo, es un poco difícil, pero que en el caso del Parlamento andino, como hay mucha concentración en lo otro, la gente vote en porcentajes muy altos, nulo y blanco. Si 2/3 del conjunto de los votos son nulos y blancos, se anula la elección. Y tenemos una cosa, nunca ha pasado. No, nunca. Porque siempre han habido estas campañas por votar nulo y blanco, pero eso nunca pasa. Ahora, pero para presidente, parlamento, pero para parlamento andino no necesitas hacer campaña. Simplemente que como está en el extremo derecho y nadie entiende para qué sirve, intuyen para qué no sirve. Que pasen 6 partidos, bueno, puede ser aterrador, pero en fin, no es tan grave. Pero ¿qué pasa, y matemáticamente es posible, si ningún partido pasa la valla? No, sí van a pasar. No, yo sé, yo también quiero que pasen, se dan cuenta, pero no hay respuesta legal. Claro, porque lo que ocurre es que como hay todos tantos, 4 puntos, como son 3 o 4. 38, Claro.
podrían sacar 3 cada uno, 3% y no Nadie pasa la ingresa. valla. Pero lo terrible es que... O pasa un partido la valla. Claro, lo terrible... O dos. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir si es que hay mucha dispersión? Igual entran 6, que con pocos votos, porcentaje de votos, obtienes un porcentaje altísimo Claro, de escaños. pero si esa es la trampa de esa elección. Bueno, yo hice en esta simulación que tengo y estoy terminando, que con el 13% de los votos, Perú Libre en el 2021 hubiera conseguido 43 escaños en diputados, ¿no? Hay una altísima A ver, desproporción. Tiene que ver con yo he el hecho un sistema juego electoral, que ¿no? hago con mis alumnos siempre, le digo, miren, de cada 10 personas en el padrón electoral, sacando ausentismo, sacando nulo y viciado, y sacando Son todos esta, los que- sí. en el 2021, y sacando esta masa de votos que fueron inútiles, de cada 10 personas, solo 4 convirtieron su voto en un En un escaño. escaño, sí. Muy bien. Sí. En esta elección a la que vamos, probablemente 2. Es probable que crezca. Esos son lo que se denomina técnicamente votos sin representación. Claro. Y lo que ocurre Pues, es tú que tienes, esto tienes ya no al es- 60% del país sin representación, y Entonces, vamos al 80% del país sin representación. Lo que pasa es que esto que parece un tema solamente numérico no lo es, porque por eso hay gente que no se siente representada. Claro. Porque el partido por quien votó, no tiene representación. No tiene representación. Ahora, todo esto que estamos hablando, en realidad hay que probablemente esperemos que algo se haya aclarado de esta gran confusión, es que según la norma, tú tienes 1 minuto para estar en la Cámara. Ese es secreta. el problema. ¿Cómo Yo no marco creo- 12 yo no veces en creo- 1 minuto? Yo no creo que los miembros de mesa exijan, ¿no? Pero yo creo que las personas conocen o por lo menos se pasan la voz y se van a sentir presionadas. Pero supongamos una persona que quiere cruzar el voto, porque el presidente, como siempre ocurre, ¿no? Presidente por un lado y luego las cámaras. Bueno, ¿cómo le vas a decir? Digamos, tú le dices a tus amigos que te preguntan, porque tú conoces, ¿cómo haces? Presidente tal partido, ¿en qué puesto está? 26. La Cámara de Diputados, yo quiero otro partido, bueno, está en el 12, ¿no? Y luego el otro quizá en el 18. No, y además Tienes que hacer escribir tengo un con un amigo papelito. que me decía que iba a ir con un papelito. comprimido, Eso pues, voy es la con única papel, manera. porque claro, tengo 2 votos en el Senado de otro partido, 2 votos Un en voto un- en el 3 otro votos Senado. en el Senado, 2 en diputados, y me voy a confundir los números. Parlamento Voy a poner mismo. los números del diputado en el del senador y el senador en el diputado. Más complicados en el caso de senadores. Claro. ¿Por qué? Porque Nacional y regional. No, pero además, sobre todo en el caso de Lima, por 4. Exacto. ¿Por qué? Porque te van a decir, yo soy el número 1 del Senado, Claro. pero el de Lima del Senado te va a decir, yo soy el número 1 de Senado de la circunscripción de Lima. La gente, tremenda confusión. Los dos son unos. Los 2 son unos, Los dos claro. son unos. Peor aún, pese a que nosotros votamos con voto preferencial desde 1978, y hay muchos de los que nos están viendo que han haber votado como nosotros muchas veces, tienden a equivocarse. Por ejemplo, ¿quiénes son los favorecidos? Aquellos que tienen un solo dígito. Claro. Quienes tienen 2 dígitos tienen el riesgo de que, como hay 2 cuadrados, la gente ponga, por ejemplo, 2 y 3. 2 y 3. Quiero 2 y 23, 3, pone 23. 2 y 3. Es muy común. Es común. Yo hice un estudio allá por el año 2001 observando los votos en el momento del escrutinio y había gente que hacía eso. Ahora, los miembros de mesa de esta elección son unos santos, ¿ah? Sí, felizmente que ahora pagan, ¿no? Y Ahora ¿dónde pagan, están? sí, 120 soles. 130, algo así. 130, creo, 100. Por eso yo lo audité. Sí, sí, sí. Pero el tema acá es que, bueno, tú vas a amanecer. Sí, claro. Porque esa cédula es Sí. imposible. El escrutinio es complicado y la verdad que ingresas, la votación es de 7 a 5. Tienes que estar 6 de la mañana y terminarás 2 de la mañana. Más o por menos. lo menos. Por lo menos 2 de la mañana, ¿no? Es agotador. Es enormemente agotador. Claro, y lo que pasa es que normalmente nos fijamos en la elección presidencial. Así es. Pero la elección que importa es la del Senado. En la Cámara, no, y sobre la Cámara, obviamente lo del Senado lo hemos conversado varias veces, ¿no? Pero un presidente que no tiene una bancada importante va a repetir el ciclo o va a Vamos a seguir mantener el ciclo de ahora, ¿no? Claro.
Lo que empezó con Kuczynski, o sea, un presidente que tenía solo 18 escaños de 130, eso iba directo a desestabilización de todas maneras. Como ha sucedido en la historia del Perú, el Perú no ha soportado tener un parlamento opositor, Bustamante, Belaúnde, el mismo Fujimori. el mismo Fujimori, y ya sabemos desde el ¿Cómo termina? 2016. Bueno, muy bien, gracias Fernando No, Tosta. gracias a Vamos ti. a Te requerir... prometo no enviarte la simulación. Sí, vamos a requerir nuevamente que estés por acá porque hay mucha duda, mucha pregunta. Sí, claro. Nosotros vamos a trabajar mucho con la cédula, con ustedes, ¿ya? Pero hay también, importante decirlo en este programa, asuntos no resueltos que tiene que resolver el jurado Por ejemplo, de una vez. financiamiento. Ah, bueno, lo del financiamiento es un Luego escándalo. cancelación de inscripción de los partidos. Claro. Es otro lío. La yuxtaposición entre los cronogramas de elección general, regionales Es y un municipal. municipales. Claro. Mucho. Muy bien, gracias Fernando por haber Nos estado vemos con en el nosotros. Chifa. Nos vemos en el Chifa de todas maneras, pero De todas nosotros sí maneras. pagamos la cuenta.